casa de Loreto, bienvenidos a una nueva... ¡Aventura misionera! ¡Verbo encarnado! ¡Verbo encarnado! Jesús nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí vivirá para siempre. Hemos sido testigos del duelo entre vida y muerte y nuestros ojos han visto su victoria. La alegría de la resurrección, de manera particular, se ha vivido alrededor del mundo, donde nuestros religiosos han podido celebrar las tradicionales Pascuetas, una prolongación de la alegría propia del Domingo de Resurrección, vivida en intensa vida comunitaria y un gran espíritu festivo. España, la vida tiene otro sabor y España es la mejor. Cada año en nuestra querida finca, la casa madre de nuestro instituto, culmina la octava de Pascua con el muy esperado resumen de las Pascuetas. Y la bendición de la pagoda de la Virgen, pidiendo por nuestros misioneros en China. Cuando éramos seminaristas, era el padre que hacía esta bendición. Y cuando éramos seminaristas, en verdad no teníamos ni idea lo que significaba, la magnitud de la misión. Tenemos muchas misiones y todas son importantes y todas tienen el mismo valor. Pero según lo que decía el padre, al menos cuando yo era seminarista, decía, tenemos que ir a China, tenemos que ir a China. Y sobre todo porque era el deseo de Juan Pablo II. Juan Pablo II decía, es el continente asiático en particular hacia el que debería orientarse principalmente en nuestro tiempo la misión Adyentes. Y los frutos de la oración por los misioneros en Extremo Oriente se hacen concretos. Nuestra provincia en Filipinas pudo exultar de júbilo por la ordenación de 3 nuevos sacerdotes y 4 nuevos diáconos. La Santa Misa de Ordenación se celebró en la Catedral Metropolitana de San Sebastián, mediante la imposición de manos de Monseñor Gilbert Garcera, arzobispo de Lipa. Este año las ordenaciones fueron especiales porque fueron ordenados sacerdotes las primeras vocaciones de Sri Lanka en todo el instituto. Christ himself is the good shepherd who knows each one of his sheep, who gives his life for them and snatches them from the jaws of their marauding wolf. During Easter time, at our San Vitaliano Seminary in Italy, we had the grace of making a pilgrimage to Poland with all the seminarians, visiting the homeland of our spiritual father, St. John Paul the Great. Asimismo, las hermanas de la provincia Nuestra Señora del Pilar en España y Portugal, y también las hermanas del primero y segundo año en Bañorello, pudieron hacer la misma peregrinación adentrándose en la vida del Papa Magno y profundizando en la historia de la nación que lo formó.
A su vez, las hermanas del tercer año del estudiantado en Bañorello pudieron pasar esta semana peregrinando en Roma. Pudieron visitar las basílicas mayores y muchas otras iglesias, conociendo y venerando las reliquias de numerosos santos, como el cuerpo de Santa Catalina de Siena, el corazón de San Camilo de Lelis, la habitación de Don Bosco y mucho más. The time of convivencia is also an opportunity to grow in many virtues, whether by enjoying all the challenges of the outings to the mountains or by the intense community life. Our brothers seminarians in Peru were able to travel to the high mountains of that country, getting to know the town of Mollepata in Cusco, and also the rural community of Chonta in Limatambo, where our institute has a parish. Arma a Cristo y la tormenta se calma. Como Dom Orione costumava dizer, a caridade é criativa. Na Albânia, nossos missionários celebraram o grande santo da caridade, São Luís Orione, patrono do Lar de Caridade. Para a ocasião, eles também convidaram o Lar de Crianças Maria Tucci para celebrarem juntos. Começaram com a Santa Missa no Mosteiro de São José e depois voltaram para o larzinho, onde as irmãs prepararam vários jogos. Passando para o Brasil, o Lar Divina Misericórdia celebrou seu 15º aniversário na Festa da Divina Misericórdia. Já faz 15 anos que podemos servir a Deus nos mais necessitados e concretamente em cada uma das meninas do lar. As comemorações do aniversário começaram com a Santa Missa presidida pelo capelão Padre Tito Paredes, na formosa capela do Larzinho dedicada a São José. Em seguida, houve uma festa beneficente realizada com a generosidade de voluntários e benfeitores, que incluiu um almoço festivo, muita música e espírito de família. Come dice il nostro direttore di spiritualità, il mondo ha bisogno di santi sacerdoti e religiosi, che siano poeti, metafisici e soldati, che cantino, contemplino e combattano. Tutto ciò può essere appreso fin dalla più tenera età. Un mezzo per promuovere queste qualità e sviluppare i talenti sono i tradizionali giochi floreali. Quest'anno qui in Italia, nel nostro seminario minore San Giovanni XXIII, i seminaristi hanno formato 2 squadre, Skanderbeg, il grande militare albanese, contro San Ferdinando III, re di Castiglia. Dopo tanto impegno e dedizione da parte di tutti, la vittoria è andata alla squadra di San Ferdinando III. Abbiamo anche organizzato un open house nel nostro seminario. Per 4 giorni abbiamo accolto 10 ragazzi che hanno potuto conoscere il seminario minore e vedere come si svolge la nostra vita. Ci sono stati momenti di preghiera, di studio, di lavoro.
e naturalmente di giochi e di divertimento. Alrededor del mundo se han podido predicar muchas tandas de ejercicios espirituales desde Semana Santa hasta ahora, como se vio en Brasil, Perú, Argentina, Italia, Egipto, Ecuador e incluso una tanda online con miles de participantes. Queridos todos, parece mentira, pero hemos llegado ya al final de estos santos ejercicios. ¿Recuerdan nuestro último minuto misionero en Mount St. Mary del Padre Diego Ruiz? Ahora les presentamos la segunda parte con la Madre Asterone Dodecka sobre el proyecto Fabro en la misma universidad, con motivo del aniversario de la muerte del Padre Cornelio Fabro el 4 de mayo.